Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la mesa redonda de la tarde. El profesor que tenía que haber impartido la clase desde las 12:30, bueno, pues el señor no se encontraba bien y nos ha dicho que si era posible posponer la jornada, la ponencia para otro día. Y hemos considerado adelantar la mesa redonda de la tarde ahora para continuar y ya os diremos en qué momento vamos a hacer la ponencia de Salvador. Bueno, pues la mesa redonda de la tarde se denomina Defensa Pública Local en lo contencioso administrativo en clave de grandes municipios, cuestiones a debate. Los ponentes de esta mesa son María Encarnación Lucas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; Ángela García Sánchez, subdirectora general de lo contencioso administrativo, asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid; y Miren Josune Urrutia, secretaria general del Ayuntamiento de Santurce. De María Encarnación Lucas, puedo contaros que es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, ingresó en la carrera judicial por oposición en el año 91, siendo destinada a juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Villagarcía de Arousa, Pontevedra. En el año 96 ascendí por antigüedad a la categoría de magistrada, siendo destinada al juzgado de lo social número 12 de Barcelona, donde permanecí hasta mi traslado a Valladolid, al juzgado de lo contencioso número 1 de dicha localidad, en diciembre del 98, en el momento de entrada en vigor de la Ley 2998 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y constitución de dicho juzgado. En el año 2013 fui destinada en comisión de servicios con relevación de funciones a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León, sede Burgos, situación en la que permanecí hasta mi traslado a la homónima de la anterior en Valladolid en el año 2016, donde permanezco en la actualidad. De Ángela García Sánchez, os cuento que es licenciada en Derecho y graduado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, aprobó las oposiciones a letrada consistorial del Ayuntamiento de Madrid en el año 2007 y desde entonces ha ejercido sus funciones siempre en el Ayuntamiento de Madrid en diversos puestos. He presentado y defendido al Ayuntamiento de Madrid en los órdenes jurisdiccionales, contencioso administrativo, civil, social, mercantil y penal, aproximadamente unos 10.000 asuntos. De octubre del 17 a octubre del 19 fui nombrada directora general de Relaciones Laborales, directora general de Relaciones Laborales y Retribuciones, directora general de Función Pública en el Ayuntamiento de Madrid. Desde noviembre del 19, nuevamente destinada a la asesoría jurídica y en la actualidad, y desde hace ya 4 años, subdirectora general de lo contencioso de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, de Miren Josune Urrutia, que es secretaria de categoría superior, es secretaria de categoría de entrada y secretaria interventora escala habilitación nacional, subescala secretaria de intervención desde el año 2006. Es licenciada en Derecho desde el año 97 y estuvo en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustrísimo Colegio de Abogados de Vizcaya. Tiene una experiencia profesional desde desde su formación, desde su eh, bueno, desde que está ejerciendo como secretaria interventora en el Ayuntamiento de Anguiano, luego secretaria de entrada en Balmaseda, secretaria de entrada en el Ayuntamiento de Chervari, Vizcaya, y secretaria categoría superior actualmente en el Ayuntamiento de Santurce. Bueno, pues como hemos establecido, voy a pasar la palabra a Encarna Lucas y continuamos después con las otras dos ponentes. Buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir en estas jornadas sobre justicia administrativa y de la administración local. Mi intervención la voy a centrar en una serie de aspectos procesales de defensa de los entes locales ante los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa.
por referirme a representación y defensa, legitimación, interposición, requisitos de interposición del recurso y agotamiento de la vía administrativa previa. Comenzando por la representación y defensa, ciertamente en este aspecto no hay ninguna especialidad. Los entes públicos locales, los ayuntamientos, han de comparecer representados por procurador, asistidos por letrado, siendo lo habitual que el letrado asuma ambas funciones. En este aspecto, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, artículo 24, se remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo 551 dispone que la representación y defensa de los entes locales corresponde a los letrados que sirven en sus servicios jurídicos. Con referencia a la Ley de Bases de Régimen Local, en el artículo 129 y para los municipios de gran población, se prevé la existencia de un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al alcalde, a la Junta de Gobierno local, a los órganos directivos y comprensiva del asesoramiento jurídico y representación y defensa en juicio del ayuntamiento. Más especialidades sí que tiene la legitimación activa de los ayuntamientos. El artículo 19.1e de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa dice: están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo las entidades locales territoriales para impugnar actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía. Referencia que afecten al ámbito de su autonomía, que también se contiene en la Ley de Bases de Régimen Local, artículo 63, que dispone que estarán legitimadas en todo caso las entidades locales territoriales para impugnación de disposiciones y actos del Estado, de las comunidades autónomas que lesionen su autonomía. A la hora de por lo tanto, vemos que frente al criterio general de legitimación de todo aquel que sea titular de un derecho o un interés legítimo, los entes locales han de justificar que la actuación, actividad o inactividad que pretendan impugnar lesione su autonomía. El Tribunal Supremo, además, ha sido bastante estricto a la hora de interpretar este requisito. Hay una serie de sentencias que comenzaron con una de 17 de julio de 2023, con ocasión de la impugnación de diversos planes hidrológicos o de reformas de estos planes que fueron recurridos por distintos ayuntamientos, pues muchos de estos recursos han terminado con la inadmisión por apreciar la falta de legitimación de los ayuntamientos en aquellos casos recurrentes. El Supremo rechaza que se pueda hablar de una legitimación del ayuntamiento con carácter general en defensa de los intereses de los habitantes de su municipio, y requiere con carácter bastante insistente que por mucho que la legitimación la interpretemos de una manera amplia, siempre tiene que estar referido a que se relacione con la defensa de la competencia de los ayuntamientos. Ahora bien, también he encontrado un auto de hace poco, de abril del 25, en el que en fase de alegaciones previas, habrá que ver qué resuelven luego en el fondo, también con ocasión de la impugnación de un plan hidrológico, sí que ha desestimado la falta de legitimación activa, considerando que el ayuntamiento, como titular de determinados bienes que pueden resultar afectados por el plan hidrológico, porque pueden pasar a formar parte del dominio público hidráulico, en principio le ha admitido legitimación para seguir. Lo que pueda pasar después ya no lo sé, pero bueno, es un indicio porque realmente aquí estaban invocando estas sentencias que todas eran desfavorables a admitir la legitimación. Legitimación del ente local, nada más, únicamente eso, insistir en esta necesidad de justificación de la afectación de la autonomía local. Legitimación de los fiscales, tanto activa como pasiva. Refiriéndome a la pasiva,
Todo concejal, todo miembro de una corporación ostenta legitimación activa como cualquier otra persona, en el sentido de que si es titular de un derecho o un interés legítimo, pues va a poder recurrir esa actuación que considera que afecta a sus derechos o intereses legítimos. Sobre todo esto ocurre en actos o en acuerdos que afectan al estatuto, a su estatuto personal como concejal. Junto a esta legitimación como concejal, también se reconoce una legitimación como miembro de la corporación para poder recurrir a actos y acuerdos de la administración de la que forma parte. Es forzoso referirnos en este aspecto a la doctrina constitucional tras la sentencia 173 del 2004, que luego ya ha sido muy reiterada, pero en esta sentencia es la primera vez que se habla de una legitimación ex lege de los miembros de la corporación. Legitimación ex lege por razón del mandato representativo recibido de sus electores. No se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular que ostenta. O sea, una legitimación amplia en defensa de los intereses del municipio. Ahora bien, esta legitimación amplia necesita una precisión en aquellos supuestos en los que el concejal o miembro de la corporación pretenda recurrir una actuación del órgano municipal del que forma parte. En estos casos, la Ley de Bases de Régimen Local, como supongo que es conocido por la mayoría, requiere que el concejal que pretenda recurrir esta actuación haya votado en contra de este acuerdo. Este voto en contra, este requisito de voto en contra, no deriva tanto del concepto de legitimación, sino del principio general de prohibición de ir contra los propios actos. Sería un contrasentido que una persona que ha participado en la decisión activamente en la toma de una determinada decisión, posteriormente la combatiera jurisdiccionalmente. Es necesario el voto en contra, no estará legitimado ni el que se abstiene ni el que no participa voluntariamente en la decisión. Dice el Tribunal Supremo que esto no significa negar de los concejales el derecho a abstenerse o el derecho a expresar su opinión, sino que es una vía restringida de legitimación y que por lo tanto solo la pueden utilizar los que han votado en contra. Pero como digo, se refiere únicamente a los acuerdos del órgano del que forma parte el concejal. No es necesario que se mantenga la condición de concejal durante todo el recurso contencioso administrativo. Los presupuestos procesales vienen desde el principio y, por lo tanto, se requiere esa condición cuando se inicia el recurso. Y en cuanto a la legitimación pasiva, ha habido una reciente sentencia de 11 de marzo del 25 del Tribunal Supremo que reconoce legitimación también pasiva a los concejales. El fundamento de esta legitimación es el mismo que para la activa, lo que pasa que chocaba. O sea, ¿cuál es el supuesto? Porque es que es curioso. Por eso voy a referirme más a él. Una empresa que reclama el pago de una serie de facturas sin que hubiera suscrito un contrato con el ayuntamiento, pero alegaba que había prestado una serie de servicios, creo que de limpieza, y que no le habían sido abonados. Y entonces, en base a la teoría del enriquecimiento injusto, reclama el pago de estas facturas. Evidentemente, frente a esa reclamación, está legitimado pasivamente el ayuntamiento, pero también pues un concejal del ayuntamiento se personó como codemandado. Como codemandado únicamente se puede defender la legalidad de la actuación impugnada. El juzgado en primera instancia le admitió la legitimación con el argumento de que conforma la esfera de su actividad de fiscalización política de la acción municipal, como una actuación de control de la actuación municipal. Sin embargo, cuando la sentencia fue recurrida, el TSJ de Galicia aprecia falta de legitimación, estima en esta parte del recurso, con el argumento de que la ley reguladora de bases de régimen local solo preveía la intervención de los concejales
como parte activa, no como parte pasiva. Bien, este argumento no es acogido por el Supremo, que fija la siguiente doctrina legal que es curiosa. Los concejales, en su condición de miembros electos que integran la corporación, están legitimados para personarse en un proceso entablado contra el ayuntamiento cuando de la estimación de las pretensiones deducidas puedan quedar afectados sus derechos o intereses legítimos y en la medida en que les ampare el título legitimador que les corresponde de velar por el correcto funcionamiento de la corporación. Que para el Supremo es evidente este interés en velar en el correcto funcionamiento de la Administración en aquellos supuestos en los cuales se está cuestionando la regularidad de la contratación y, en definitiva, la gestión de caudales y efectos públicos. Es el interés en el correcto funcionamiento de la corporación lo que, como vemos, va a legitimar a los concejales tanto activa como pasivamente. Bien, esta nueva, no nueva porque como digo se reitera mucho la activa, va a plantear pues varias cuestiones. Ya el magistrado don José Ramón Chávez plantea en alguno de sus artículos, por ejemplo, si ahora cuando se impugna un acto de un ayuntamiento y se remite el expediente al juzgado o tribunal, tienen que emplazar a los concejales, porque en principio parece que pueden estar interesados. Se les puede dar luego intervención en la ejecución de la sentencia, aunque no hayan participado como demandados, como parte afectada, pues a lo mejor. Pueden recurrir ellos individualmente la sentencia estimatoria si no lo hace el ayuntamiento. Bueno, son cuestiones que se van a empezar a plantear y que ya veremos cómo se van desarrollando. En el aspecto de interposición del recurso contencioso administrativo por parte del cliente, lo cual me interesa resaltar dos requisitos, aparte de la justificación del poder y tal: acuerdo para recurrir e informe del secretario de la corporación, asesoría jurídica o cualquier otro letrado. Son necesarios los dos. Los dos son subsanables, pero son necesarios. El acuerdo para recurrir tiene que estar adoptado por el órgano competente. ¿Cómo determinamos el órgano competente? Pues el órgano competente va a venir determinado por el que sea competente en la materia que es objeto de litigio. Si estamos en una concentración parcelaria, será competente el órgano del ayuntamiento que lleve concentración parcelaria. Si estamos en una expropiación, expropiación. En contratación. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Porque en el caso de los grandes municipios nos estamos refiriendo a los artículos 123 de la Ley de Bases, 127, 124, se distribuyen las competencias entre alcalde, Junta de Gobierno local y Pleno. Si alguna materia no es posible encajarla en alguno de estas que están aquí relacionadas, según el Tribunal Supremo también ha dictado una sentencia en el sentido que habría que ir a la cláusula residual de competencia del alcalde. El competente para adoptar este acuerdo será el alcalde, al igual que en los supuestos de urgencia, que no se puede reunir la Junta, que no se puede tal. Supuesto de urgencia se acudirá a la competencia del alcalde. Informe de la asesoría jurídica, del secretario de la entidad local o, en defecto de ambos, de un letrado. Este informe es verdad que hay muchas veces que nos falta. Es un informe que es necesario aportarlo. Se trata de hacer más difícil que un órgano administrativo inicie un pleito irreflexivamente o sin conocimiento al menos de cuáles son sus derechos, del modo de ejercitarlos y de las posibilidades que hay de obtener una respuesta favorable. Tanto el acuerdo como este informe, como he dicho antes, son requisitos subsanables. El órgano judicial, antes de inadmitir el recurso por cualquiera de estas razones, ha de recibir de subsanación cuando se cause indefensión. O sea, quiero decir, no sería necesario requerir en aquellos casos en los que se alega en la contestación a la demanda falta el acuerdo, falta el informe,
y aún así, en conclusiones no se dice nada por parte del ente local. Entonces, el vicio está puesto de manifiesto, has tenido oportunidad de subsanarlo, no lo has hecho, ¿vale? Pero si puede haber, se puede causar indefensión, sí que es exigencia el requerimiento de subsanación. El informe puede ser verbal, puede ser convalidante, o sea, no hay mucha exigencia de formalidad, pero sí de su existencia. Y me voy ya casi al agotamiento de la vía administrativa previa. El agotamiento de la vía administrativa previa, en el supuesto de los entes locales, tiene especialidades, dice el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En los litigios entre administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa. No obstante, cuando una administración interponga recurso contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, la anule o revoque el acto, o cesar, bueno, en la actuación material, depende de lo que recurra. Quiere ello decir, no es necesario agotar la vía administrativa, pero se puede acudir al requerimiento. El requerimiento claramente es potestativo, por lo tanto no es ningún requisito procesal. Nunca se podrá declarar la inadmisibilidad del recurso por falta de este requerimiento. Lo que aquí sí que se plantea es que debemos entender por litigios entre las administraciones públicas. Bueno, el litigio entre las administraciones públicas, al igual que ocurre a los efectos de determinar las sentencias contra las que cabe recurso de apelación, son aquellos en los que ambas administraciones públicas intervienen como tales, intervienen con sus facultades de imperium, intervienen en el ejercicio de sus potestades y de sus competencias. O sea, no intervienen como un particular, que también hay supuestos en los que la administración interviene como un particular. Por ejemplo, cuando haya sido beneficiario de una subvención sin condición, sin atender a su condición de administración. Todas estas cuestiones son tratadas en la sentencia del Supremo del 20 de noviembre del 2020, en el que claramente dice que el régimen del artículo 44 es aplicable cuando ambas administraciones actúan en calidad de administración pública y que no resulta aplicable cuando una de ellas, cuando esta actúa como un particular. Este supuesto que resuelve es curioso porque aquí al final dice es un pleito entre administraciones, porque aunque era un supuesto de un reintegro de una subvención, lo que ocurría es que se había firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo los fines de esta subvención. Entonces dice, aquí sí que estamos en un supuesto de recurso entre administraciones. Y no ha habido requerimiento. Lo que ha ocurrido es que la recurrente interpuso recurso de reposición y por eso se le fue el plazo luego para recurrir en la vía contenciosa. Y aquí lo que se dice, bueno, aunque no hubiera sido necesario el recurso de reposición y ir a él ha derivado en que el recurso contencioso se haya puesto fuera de plazo, como se hizo siguiendo lo que se indicaba en el acto administrativo, hay que acudir a la interpretación conjunta con el derecho a la tutela judicial efectiva y considera el recurso temporáneo, aunque se acudió a un recurso de reposición que no se debió haber acudido. Pleito entre administración. Bueno, esto también tiene mucha relevancia en cuanto al plazo para recurrir, efectivamente, porque, como vemos, el artículo 44 dice que en el caso de que se vaya al requerimiento, hay 2 meses para ir al requerimiento. La administración requerida tiene 1 mes para contestar. Si no contesta o no se acepta, este requerimiento, ya se puede ir a la vía contenciosa en el plazo general de 2 meses, ¿vale?
Cuando la contestación es expresa no hay problema, se contesta, el recurso son 2 meses desde que se ha contestado expresamente, pero ¿y si la administración requerida no contesta? En este caso, el plazo también es de 2 meses y según el Supremo se cuenta desde que hay que entenderlo rechazado, o sea, transcurrido este mes. Ha considerado el Supremo que no se aplica a estos casos la doctrina de los actos presuntos, o sea, ni el plazo de 6 meses que prevé el 46 para recurrir los actos presuntos, ni la doctrina que al final nos lleva a considerar que la inexistencia de acto, o sea, no la inexistencia de acto, perdón, la existencia de un acto presunto equivale a una notificación defectuosa y que por lo tanto no hay plazo para recurrir, que es en definitiva a lo que se ha llegado. Bueno, pues esa doctrina no es aplicable a los supuestos en los que ante un requerimiento la Administración no conteste. Dice el Supremo que este es un supuesto distinto, es el artículo 44, no el 46, y que por lo tanto, transcurrido el mes sin que se atienda al requerimiento, empieza el cómputo de los 2 meses para acudir a la jurisdicción contenciosa. Y finalmente, este requerimiento no es aplicable cuando se produzcan los presupuestos de la Ley de Bases de Régimen Local, es decir, los artículos 65, requerimiento estatal autonómico al ente local para la invalidez del acto que infringe el ordenamiento jurídico, 66, requerimiento al ente local por menoscabar sus competencias, 67, requerimiento en los supuestos de acuerdos que atenten gravemente al interés general de España. Aquí la Ley de Bases del Régimen Local como legislación especial sería de preferente aplicación a la Ley de la Jurisdicción. Y nada más, no sé, creo que me he pasado un poco porque voy mal, pero bueno, muchas gracias. Muy bien. Pues buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias al INAF por haberme invitado a participar en esta ponencia y a compartirlo con las otras ponentes de la mesa. Yo os voy a hablar desde, nuestra mesa de redonda era defensa y representación de los municipios de gran población. Entonces, yo lo voy a hacer desde el punto de vista de las modificaciones que nos ha introducido en la Ley Orgánica, la 1/2025, pero desde nuestra perspectiva, como la defensa y representación de los municipios de gran población. En los días anteriores ha habido algunas ponencias que también ha tratado las modificaciones de esta Ley Orgánica y también se ha hablado desde la perspectiva de los municipios de régimen común o los micromunicipios, casi también en algún momento. Yo lo voy a hacer desde la perspectiva nuestra, ¿vale? De municipios de gran población y concretamente lo que nos ha supuesto las modificaciones. Entonces, hay, digamos, 2 grandes modificaciones. La que nos afecta respecto a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y concretamente artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción y después veremos lo que ha supuesto en la Ley de la Jurisdicción Social. Entonces, nosotros el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción lo que regula es el procedimiento abreviado, que concretamente se basaba en que es un procedimiento fundamentalmente oral. Eran las citaciones que teníamos para ir a vista. Las materias del 78, todo siempre que fuera personal, el artículo 78, da igual en ese caso la cuantía, así como la extranjería, inadmisión de la petición de asilo, dopaje y los asuntos cuya cuantía fuera hasta los 30.000 euros. Así vemos que en lo que es en el ámbito local realmente son muchos los asuntos que se tratan por el procedimiento de contencioso del 78, porque siempre los competentes en lo que son las entidades locales, conforme al artículo 8.1a de la Ley de la Jurisdicción, son los juzgados de lo contencioso. La excepción que corresponda por el artículo 10 al TSJ correspondiente, planeamiento y disposiciones de carácter general. Por lo tanto, prácticamente la gran mayoría vamos al contencioso. Y dentro de ello, como todos los asuntos de personal son el 78 y luego los de cuantía inferior a 30.000 euros, pues realmente vemos que por el procedimiento abreviado se rigen muchos de nuestros procedimientos. ¿Vale? En segundo lugar, la característica del procedimiento abreviado, que se inicia por demanda. Es decir, nosotros en la primera notificación que tenemos ya del juzgado, cuando se nos envía es ya la demanda.
En ese momento, nosotros como administración se lo enviamos a nuestros servicios correspondientes y antes, digamos, la generalidad de los asuntos era, como hemos visto, era la oralidad, era citarnos a vista. Vista que como los juzgados, por ejemplo, en Madrid, no sé, me imagino que en los otros sitios también pasará, están bastante atascados, pues a lo mejor nos citaban un procedimiento abreviado que entre hoy nos están citando para el 2026, algunos tenemos ya del 2027. ¿Qué ha supuesto? Luego ya la modificación anterior supuso que los procedimientos del artículo 78, que se iniciaban por demanda, podían contestarse por escrito si es que no se iba a practicar prueba. Pero las administraciones públicas teníamos la potestad de si nosotros solicitábamos vista, necesariamente se tenía que realizar vista, nos tenían que citar para vista. La gran modificación que ha supuesto ahora esta Ley Orgánica 1/2025 es que esto ya no va a ser así. Ahora, en el procedimiento abreviado, si podéis pasar a la siguiente diapositiva, ¿vale? Bueno, lo tenemos por mal ordenado. Es que ahora el procedimiento abreviado va a ser sin vista como regla general realmente. Porque en este caso va a ser sin vista cuando lo solicite el demandante y en ese caso cuando nos llega a nosotros, a la administración, disponemos de 10 días para solicitar la vista. Pero a diferencia de antes, que bastaba con que nosotros dijéramos que queríamos vista, ahora lo vamos a tener que motivar. Y además lo tenemos que motivar bien, diciendo que hay disconformidad con los hechos y qué medios de prueba queremos utilizar y que esos medios de prueba sean diferentes de los que ya obren en el expediente. Entonces, realmente los supuestos en los que vamos a poder solicitar vista son bastante pocos. Porque, a ver, ¿qué queremos que no obre en el expediente? A lo mejor en disciplinarios de personal que queremos que vayan testigos, puede ser, pero generalmente en una instrucción de un procedimiento disciplinario de personal es que ya está todo en el expediente. Entonces, veo pocos supuestos en los que vayamos a poder solicitarlo. Pero es que además hay un problema, que es que lo tenemos que pedir en los 10 primeros días. Con lo cual, nosotros cuando nos llega el procedimiento, desconocemos totalmente ese asunto cuál es. Necesitamos enviárselo al servicio, que el servicio nos informe. Y ellos son los que realmente nos van a tener que decir, cuidado, que aquí sí que nos interesa que vaya tal técnico para hacer una testifical pericial, o sí que sería conveniente testigos. Y eso nos lo tiene que decir urgentemente, porque nosotros solo tenemos 10 días para solicitárselo al juzgado. Entonces, esto en cuanto a la tramitación, desde luego nos lo dificulta muchísimo. Y además, luego el juez decidirá. Tiene que decidir por auto si efectivamente hay vista o no hay vista. Y ese auto no tiene recurso en realidad. Dice, si se deniega la vista, podríamos interponer recurso de reposición, pero es que ese recurso de reposición no suspende. Por lo tanto, vamos a tener que contestar. Eso supone que realmente en la mayoría de los supuestos, en procedimientos abreviados, ahora, si no hay vista, vamos a tener que contestar por escrito. Y vamos a tener que contestar por escrito al máximo 20 días desde que nos notifican vía LexNet la demanda. Entonces, en este caso, por eso que realmente vamos a tener muchísimos problemas realmente para poder defender los intereses de la administración. Y además esto supone también para nuestros servicios que en esos mismos 20 días, 10 para nosotros si queremos pedir la vista, 20 en total, nos tiene que enviar a nosotros el expediente para que podamos contestar, pero es que además se lo tiene que enviar al juzgado, porque la personación de la administración se hace con el envío del expediente. Si no está el expediente en el juzgado, no nos van a admitir la contestación a la demanda. Entonces, desde luego, la modificación es de calado. La otra modificación importante que ha existido, lo podemos ver, es que ahora hay posibilidad de sentencias orales. Entonces, si no te importa, hacia atrás, la anterior diapositiva, la anterior a esta. Bueno, no importa. Aquí, la modificación también de la Ley Orgánica 1/2025 es que hay posibilidad de sentencias orales. Entonces, esto, si lo conjugamos
con la ponencia anterior, como ha señalado la magistrada, tenemos, digamos, todos los problemas en los que una administración, para poder demandar, necesita autorización realmente. Necesitamos un informe y necesitamos, a su vez, que haya autorización, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Gobierno. Vamos a ver cómo hacemos lo mismo ocurre para nosotros desistir o allanarnos o conciliar. Por eso nosotros nunca podemos conciliar, porque nosotros no somos nadie. El letrado que acude al procedimiento no es nadie para disponer de la acción. Entonces, dice que las sentencias ahora podrán ser orales y que serán firmes si las partes manifiestan su intención de no recurrir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Los letrados que acudimos a la vista es que es un supuesto que realmente es imposible que se dé en la práctica. El juez podrá dictar, si así lo entiende, oportuno la sentencia oralmente, pero nosotros no podemos comprometernos en ese momento a decir que no vamos a recurrir. De hecho, en la práctica, cuando nos viene realmente la sentencia, si nosotros como letrados estimamos que no hay realmente motivos que podamos alegar, que no va a prosperar, que podría haber una condena en costas, tenemos que hacer un informe para que nos autoricen a no recurrir, porque la norma general es que nosotros tenemos que recurrir lo que son recursos ordinarios. Otra cosa es la casación, que es un recurso extraordinario. Entonces, pues efectivamente yo creo que esto también en la práctica difícil lo veo. He visto un comentario que ha hecho alguno de los alumnos que dice que tampoco querrá el juez dictar sentencias oralmente. Pues yo creo que efectivamente lo más normal es que no quieran dictarlas oralmente, pero nosotros tuvimos, no ahora, que es la novedad, hace unos años, uno de los juzgados, el magistrado titular del mismo, sí que dictaba las sentencias oralmente y luego nos daban la grabación para que pudiéramos oír la sentencia. Desde luego nos resultaba complicadísimo. Es verdad que lo hacía en los supuestos en los que ya no tenía apelación, porque no eran asuntos de personal y eran inferiores a la cuantía que permite la apelación. En ese momento era inferior a los 30.000 euros. Pero vamos, solo lo hacía en esos supuestos. Pero desde luego nos dificultó mucho nuestra labor. Otra novedad que tenemos es entonces los desafíos que va a tener realmente la administración es, como os he estado comentando, en primer lugar, la remisión del plazo en plazo del expediente. En esos 20 días, como norma general, ahora vamos a tener que remitir y contestar. Pero es que además se da la situación de que esto es una novedad que está en vigor para los procedimientos que se inicien desde el 3 de abril de este año. Con lo cual vamos a estar durante un tiempo, que en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid estamos hablando casi de 2 años, que vamos a estar al mismo tiempo teniendo que ir a juicio a las vistas orales que ya tenemos señaladas, porque ya digo que ya tenemos señalado prácticamente todo el 2026, bueno, 25 por supuesto, 2026 y bastante parte del 2027 ya tenemos vistas señaladas. Y lo vamos a estar conjugando con las nuevas procedimientos abreviados que entren, que va a haber que contestarlos en ese plazo cuando no solicitemos vista. Con lo cual, desde el punto de vista de los letrados, vamos a tenerlo bastante complicado. El servicio lo va a tener también muy complicado, porque, como hemos comentado anteriormente, la Administración se persona en los procedimientos con el envío del expediente. Hasta entonces no existimos. Pero nosotros somos, como pone la ponencia, o la mesa redonda, representación y defensa. Es que la mayoría de los letrados, o casi todos, ejercemos las dos funciones, representación y defensa. En el Ayuntamiento de Madrid existían procuradores hace muchos años, pero ya los últimos se jubilaron hace mucho y nunca más ha habido procuradores. Los letrados tenemos la representación y defensa, nos corresponden las dos funciones. Eso hace que muchas veces nuestros propios servicios digan, bueno, ya que vosotros podéis enviar por Lexnet, enviar vosotros el expediente. No, corresponde al servicio, que es quien tiene el expediente y quien posteriormente tendrá a su vez que ejecutar la sentencia que se dicte o el auto correspondiente.
¿Pero qué problema tenemos? Pues a su vez con el formato electrónico y con los problemas técnicos de remisión. No sé en vuestros diferentes lugares si ya han implantado, bueno, en la gran mayoría rige el ExNet, el sistema del para los que dependen del Ministerio de Justicia. Luego, en otros tenemos Avantius, PSP en Aragón, en País Vasco. Nosotros también los tenemos que manejar porque para los mercantiles, que nosotros son procedimientos concursales, tenemos muchísimos, pues muchos están a su vez fuera y tenemos que utilizar tanto el ExNet como los otros sistemas. Pero luego eso es para los procedimientos y para escritos de letrado, realmente. Cuando estamos actuando, a su vez, en representación y defensa. Pero lo que son los envíos del expediente, insisto, corresponde a los servicios. Y eso lo tienen que realizar por INSIDE. Plataforma que está planteándoles muchísimos problemas. Entonces, ¿qué tenemos? A su vez, que se produce el hecho de que los jueces y magistrados y los letrados de la Administración de Justicia, a quien tienen fácil dirigirse es a nosotros, a la Administración, pero a las asesorías jurídicas, a los letrados correspondientes que se han personado en el procedimiento y que son a los que recurren y a los que se ve empiezan a notificarnos y a decirnos que si no enviamos el expediente que designemos funcionario responsable, que pueden existir multas coercitivas, Entonces, es un verdadero problema, porque muchas de las veces no reconoce realmente lo que tenemos. Porque una cosa es que el expediente electrónico, pero la mayoría de las veces el expediente administrativo no lo es todavía electrónico. A lo mejor lo tenemos en los supuestos de plica, que ahí sí que va de verdad todo. El resto, lo que tenemos es que se escanean los documentos, es que se juntan, digamos, pero no es un expediente electrónico como tal. Entonces, bueno, pues esto, otros muchos problemas que existen. Y entonces yo creo que en definitiva la verdad es que estas reformas lo que va a hacer es dificultarnos mucho nuestro trabajo y desde luego que afecta al derecho a la defensa, porque son plazos muy reducidos para poder analizar y poder contestar lo que tenemos que contestar. Entonces, estos son un poquito las modificaciones en cuanto a lo que es la jurisdicción contenciosa. Pero también tenemos que hay modificaciones en la jurisdicción social. Nosotros, dentro de lo que son las administraciones, tenemos los empleados públicos. La gran mayoría, o así debería ser al menos, tienen que ser funcionarios. Pero tenemos también laborales y tenemos bastantes laborales. Todas las cuestiones de personal, de derechos y demás de los laborales a la jurisdicción social. Y además, algunas de las cuestiones de funcionarios también van a la jurisdicción social. Cuando hablamos, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales. Entonces, jurisdicción social también tenemos. Y también modificado, y yo creo que hay también muchísimo la modificación que se ha introducido. Y es que dice que los procedimientos iniciados a partir del 3 de abril del 2025, si queréis podéis pasar la diapositiva, que lo tengo puesto. En ese caso, en la jurisdicción social, tenemos también que una novedad, y es que dice que como límite 10 días antes de la celebración de la vista, tenemos que haber enviado todo lo que sean documentos, dictámenes o medios o instrumentos relativos al fondo del asunto, perdón, de los que nos queramos valer. Es decir, si vamos a querer llamar a testigos, se lo tenemos que decir. Si queremos presentar documental en la jurisdicción social para el día de la vista, tienen que haber estado ya enviados como límite 10 días antes. Eso, los que estéis acostumbrados a la jurisdicción social, veis que nos cambia totalmente el procedimiento. Porque hasta ahora el procedimiento de la jurisdicción social íbamos al día que nos habían citado. En ese momento primero es conciliación y luego juicio. Si ven que somos administración, generalmente ya dicen, es verdad, no hay conciliación, pasamos directamente a sala, a juicio. Algunos jueces todavía intentan que conciliemos, pero generalmente cuando les explicas que no podemos, que somos el ayuntamiento, que tal, pues ya no lo intentan más, pasamos a juicio. Pero en ese momento se ratifica la demanda o se extiende más todavía el demandante, contestamos nosotros y llega el momento de la prueba, proposición de prueba. Y en ese momento nos la intercambiábamos y ahí ya lo estudiabas.
y había que estar ágil con lo que te presentaban y a su vez jugabas tú con la sorpresa de lo que presentabas a la otra parte. Pero es que ahora va a haber que enviarlo con un límite de 10 días. Y generalmente esto va añadido a todos los problemas de los que hablaba anteriormente para la jurisdicción contenciosa, porque generalmente los servicios que tienen que enviar son las mismas personas, los que van a enviar a jurisdicción contenciosa y a social, con lo cual también se les acumula el trabajo. Y esto supone que aquí sí se va a celebrar el juicio, pero no vamos a poder ya aportar nada en el procedimiento que no hayamos enviado antes. Y luego, además, hay que tener la prevención de cuando se envía, decir que queremos que no se dé traslado a la otra parte, porque si no, se lo van a enviar y le van a dar también conocimiento con antelación al juicio. Entonces, esto lo que hace, digamos, por lo que se ha establecido y por lo que quieren que funcione así, es para que se envíe con tiempo suficiente, porque a su vez el juzgado lo tiene que poner en un pincho, colgar en su sistema, y el día de la vista, en la mayoría de los juzgados, bueno, aquí ya en Madrid sí lo tenemos, creo que en la mayoría también, pero puede ser que no, en otros no, lo que tienes es un portátil a disposición de cada una de las partes y ahí accedes a la prueba que te ha enviado en el momento en que te lo digan. Entonces, bueno, pues creo que respecto, desde luego, a la jurisdicción social, esto ha cambiado muchísimo, muchísimo también. Entonces, y ya digo que el problema está en que somos siempre los mismos letrados los que tenemos que hacer, las mismas personas, funcionarios y laborales que están en los servicios para formar el expediente, para enviarlo, para hacernos los informes que necesitamos los letrados para conocer el pleito. Entonces, bueno, pues creo que efectivamente se ha dificultado bastante. Y luego, por otro lado, creo que digamos que el problema que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, creo que lo tenéis todos los demás. Decía uno de los ponentes del primer día que nosotros los pleitos es como la caja de bombones. Pues efectivamente, lo que pasa es que no es una caja de bombones, es que son muchísimas y tenemos todas las variedades. Nosotros vamos a todas las jurisdicciones. Dentro de la contenciosa tenemos a su vez todas las materias, porque es que la mayoría de los ayuntamientos de gran población, bueno, todos, vamos, de gran población, es que tenemos competencias en todo, salvo prácticamente Defensa Nacional, que no, pero vamos, para eso tenemos ya también a policía, SAMUR, bomberos y demás, que también, y aquí demanda todo el mundo. Entonces, tenemos a todos los ciudadanos demandando y a todo el personal funcionario y a todo el personal laboral demandando. Entonces, bueno, creo que tenemos por delante bastante labor. Y yo, de momento, pues termino la ponencia y luego, pues, las preguntas que queráis hacernos, aquí estoy. Hola, buenos días, ¿se me escucha? ¿Hola? 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 ¿Sí? Sí, se oye, sí. Sí, vale. Yo tenía una pregunta. La he hecho la he planteado en el chat y me gustaría saber tu opinión al respecto. Incide nos está dando muchísimos problemas, yo ya lo comenté el primer día. Aparte de que Incide tiene la penosa cualidad de que no cierra el expediente administrativo, sino que dentro, o sea, una vez que envías el Incide, puedes dentro de ese mismo expediente, dentro de la plataforma Incide, volver a incorporar documentos y estaría bien desde el punto de vista del envío, y nadie se enteraría de que ese documento está hasta el día de la vista o no. O sea, pero bueno, eso, como somos la administración, no nos debería importar demasiado porque nuestro trabajo es hacerlo bien desde el principio. En cualquier caso, yo ya le planteé a los que trabajan en la administración y sobre todo a sus señorías cuando voy a la sala que es un atraso. Es un atraso tremendo seguir teniendo Incide. Primero porque el Exnet ya funcionaba muy bien y hasta por lo menos ahí te quería pedir tu opinión, de tu experiencia, porque a mí me estuvieron admitiendo por Lexnet, yo postulo en la provincia de Las Palmas, me estuvieron admitiendo durante mucho tiempo el envío de expediente administrativo a través del Lexnet, que era facilísimo porque llega en un envío del Lexnet y ese mismo envío se reenvía a la otra parte y el procurador lo descarga y era sencillísimo. Ahora con Incide es un infierno en el que si hay firmas digitales por medio, Incide se vuelve loco con el tema del tamaño del documento
y documentos de 2 o 3 páginas dice que son exceden la capacidad. Para mí tiene una fácil solución, y es que como el expediente administrativo puede ser foliado y tener su propio CSV, su propio, ser un documento electrónico por sí mismo, a pesar de los documentos que lo integren, solo habría que enviar un escrito con una sola frase diciendo: puede usted descargar el expediente administrativo aquí, y ahí el URL de la sede electrónica con el CSV. Es que es súper sencillo. Se lo he planteado a su señoría. Alguno ha estado reticente, alguno ha preguntado qué es el CSV, que también sucede, y otros han dicho: pues mira, no me parece mala idea y tanto. También quería conocer tu opinión al respecto. Gracias. Muy bien. Pues bueno, si os parece, no lo sé, vamos, lo que diga la moderadora, pero no sé si es mejor dejar paso a Josune que haga su exposición y yo me he apuntado la pregunta y lo contesto después, si os parece. Ángela, que sí, que perfecto. Mejor un poquito dejarlas para el final. Venga, gracias. Gracias. Vale. Hola, buenas. En primer lugar, muchísimas gracias por estar y permitirme estar aquí hoy. La verdad es que es impresionante el nivel de las anteriores ponentes. En ningún caso pretendo ni llegar para nada, vamos, a todo lo que han expuesto, y simplemente yo lo que he tratado de exponer desde un punto de vista de mesa de debate, quizás un poquito menos centrada en ese procedimiento contencioso administrativo o en esa defensa local tan puntual de CSVs y remisión de expedientes, es un poco de cómo vemos en Vizcaya y cómo está organizada la defensa letrada en clave de grandes municipios, sin entender que grandes municipios son todos los de gran población, que lo son efectivamente, sino lo que quiero decir es todo lo contrario, con perdón, es que en Vizcaya solamente tenemos un municipio de gran población, que es Bilbao, y que salvo Bilbao, que tiene 344.000 habitantes, que está constituida una asesoría jurídica como tal, con un artículo 129, los siguientes municipios con una población muy importante, la siguiente sería Baracaldo, que tiene 99.551, 101.000 según el INE. En sus RPTs no tienen constituidas las asesorías jurídicas o no tienen constituidas puestos de letrado más que 2, que con 2 puestos de letrado es muy complicado que se afronte la defensa jurídica completa o total en todos los expedientes o procedimientos administrativos. Y como lo que vamos a ver, y es lo que quería ir avanzando, aquí en Vizcaya lo que se está dando mucho es la externalización de la defensa letrada. Aquí vemos Baracaldo, hay 2 puestos en RPT de letrado que luego comentaremos un poco la situación. En Guecho, que es el tercer municipio de gran población, no, sino de mayor población, perdón, de Vizcaya, existe, con una población de 75.000 habitantes, existe un único puesto de letrado en la RPT, si bien es cierto que la defensa jurídica también es en parte realizada por el secretario de categoría superior, que lleva también la defensa letrada. Lo que no sabemos qué va a ocurrir, porque nosotros en principio y últimamente dentro de nuestras funciones no estamos llevando las defensas letradas, no estamos colegiados, no estamos perteneciendo, no estamos acudiendo al juzgado, no sé qué va a ocurrir en Guecho, porque se va a jubilar en junio el actual secretario general. En Santurce, que es de donde soy yo, que es el 4.º municipio de población de toda Vizcaya, hay 3 puestos de letrado, pero luego veremos que los 3 puestos de letrado solamente hay una, y de manera parcial, que está llevando actualmente defensa letrada. Uno de los puestos de letrado de la RPT está ocupado por una persona o por un funcionario de carrera que está desempeñando todas las tareas en materia de contratación administrativa, y otro puesto está vacante. En Portugalete exactamente igual, un Portugalete que es el 5.º ya municipio de Vizcaya, con 45.000 habitantes, solamente hay un puesto de letrado en la RPT. En Leioa, que estamos 32.000, hay un puesto de letrado que según la secretaria debe ser omnipotente
y debe poder hacerlo todo, porque realmente lo que se encarga es de recursos humanos y de contratación y no lleva la defensa jurídica. Sin embargo, en Basauri sí hay un puesto de letrado, pero tampoco lleva toda la defensa jurídica o toda la defensa en el juzgado que deberíamos, no sé si deberíamos o no, pero realmente se nos está generando, por lo menos en Vizcaya, una gran problemática en el sentido de la contratación de este tipo de puestos. Vamos a ver cómo en Santurce teníamos en este volumen, en 2023, luego veremos 2024, cómo el total de supuestos básicamente son expedientes de área de obras y servicios, son responsabilidad patrimonial, que debemos decir que no los llevamos directamente, que nos lo están defendiendo las compañías de seguro y que en 2024 sí que hay un expediente de responsabilidad patrimonial en el que hemos acudido y nos hemos personado, pero exclusivamente por un motivo de que había dos compañías que estaban discutiendo si realmente eran una u otra la responsable. En ese momento, para garantizar la adecuada defensa de lo que serían los intereses municipales, sí nos hemos personado, pero en caso contrario, habitualmente ni siquiera nos personamos y luego veremos cómo en Advanto esto nos va a generar una distorsión, y es que cuando se persona un letrado externo, nosotros o la letrada intenta acceder al expediente judicial en Advanto y no tenemos permiso y no obtenemos un control ni una calidad de esos trabajos letrados de defensa letrada que están llevando a cabo. En el 2023, lo que destaca también, evidentemente, son los casos de personal en nuestra zona. Lo que actualmente hay es una gran litigiosidad en materia de personal y luego hay una autorización de entrada a domicilio y hay un expediente de contratación que acabó en el contencioso administrativo. Aquí estamos viendo la totalidad de los mismos con una imagen. Posteriormente, en 2024, hay una línea muy similar al año anterior y simplemente sí que se reducen los expedientes del área de régimen interior, básicamente porque estamos en pleno proceso de consolidación, del cual vamos muy tarde y que ya se vaticina y se anticipa que va a generar una litigiosidad bastante potente, porque quien no haya consolidado probablemente acuda en el juzgado contencioso administrativo. Los procedimientos judiciales, este sería el resumen de esos procedimientos judiciales en el año 2024. Decir, nosotros en el ámbito local, ¿quién es el órgano competente para el ejercicio de acciones judiciales? Nosotros, nuestra ley marco y reguladora es, bueno, sabemos todos, es la ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y aquí nosotros, yo sí he hablado de los municipios del régimen común y de los municipios de gran población, porque tal y como digo, siendo el cuarto municipio de mayor población, nosotros nos seguimos rigiendo por el régimen común. Nosotros no tenemos ni la población, ni la estructura, ni la capacidad para llegar a ser un municipio de gran población. Entonces, ¿quién es el órgano competente para acordar la defensa jurídica? Sería el alcalde, conforme al artículo 21K de la ley de bases, el que es el competente para el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas. Y es una función que en principio no es delegable en ningún otro órgano según el artículo 21.3. El Pleno, régimen común, el artículo 22.1, es el competente para el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. En los municipios de gran población, el alcalde, en el artículo 124, lo que va a tener es el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno. Y en el artículo 123 es el Pleno en el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del Pleno en materia de su competencia, y la Junta de Gobierno local es en el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas. Aquí lo curioso o la peculiaridad es que el Pleno sí puede delegar esa competencia en las comisiones creadas en el artículo 122, previsión que, como se puede comprobar, no ocurre en el resto de órganos. Sobre lo que ha comentado en la primera ponencia, evidentemente nosotros, el órgano competente es el órgano que aprueba. Nosotros siempre, cuando vamos a aprobar un acuerdo, o un acto administrativo, lo que buscamos es el órgano competente. Y será ese mismo órgano competente el que apruebe como el que acuerde el ejercicio de las acciones judiciales. Siempre hay un criterio de competencia, que es el que le va a facultar para ejercitar esas acciones.
Este informe jurídico previo a la adopción del acuerdo de defensa de bienes y derechos, que también ha mencionado con carácter previo la magistrada, es un informe jurídico que es una causa de inadmisibilidad, pero que se está considerando ya un vicio subsanable. Había una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 2018 que afirmaba que existía causa de inadmisibilidad no subsanable de los recursos interpuestos por varios ayuntamientos por no acompañar ese informe jurídico previo que debería haber sido emitido por el secretario de asesoría o con quien luego veremos. Realmente lo que se está intentando buscar con este tipo de informes es garantizar la legitimación para la defensa de los intereses, y la finalidad es que la corporación local esté debidamente asesorada sobre la procedencia y viabilidad del ejercicio de las acciones, evitando costes innecesarios. Sin embargo, con las últimas sentencias ya del 21, lo que están hablando es que se tiene que flexibilizar dicha exigencia, diciendo que de un doble modo, porque solo se exige para el ejercicio de la acción que llamaríamos inicial, es decir, para el proceso administrativo de primera instancia, no para las siguientes fases procesales, y en segundo lugar, es posible que dicho requisito se subsane con posterioridad al ejercicio de la acción. Es decir, que solamente cuando la entidad local va a ostentar legitimación pasiva no va a resultar cuando hay legitimación pasiva no es preciso ese dictamen previo al que se refería ese 54.3 del texto refundido del régimen local. Decir de quién debe emitir el informe, el artículo 54.2 del Real Decreto 781/1986, es decir, el texto refundido del régimen local, lo que decía es que ese previo dictamen debería emitirlo el secretario, en su caso una asesoría jurídica, y en defecto de ambos un letrado, y en cuanto a la representación y defensa estaría lo dispuesto en la Ley Orgánica de Poder Judicial. El artículo 221 del Real Decreto 256/1986 de 28 de noviembre, el ROF, conocido por todos, se prevé la misma disposición o se contienen los mismos requisitos, exigencias y prelación o por lo menos previsiones para la emisión del informe jurídico. Nuestro Real Decreto, por contra, ya sí que en el año 2018, en el Real Decreto 128/2018, 16 de marzo, ya sigue en el artículo 3 cuando habla y lo encuadra dentro de la función de asesoramiento legal preceptivo, que no vinculante, que eso lo comento porque al final tengo una serie de preguntas para plantearles, a ver cuál es su opinión. Habla que en todo caso se debe emitir un informe previo en los siguientes supuestos, que es en las acciones necesarias para la defensa de bienes y derechos de las entidades locales. Con posterioridad a la adopción del acuerdo, aquí tendríamos que hablar del artículo 54.2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Ese artículo 54.2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa afirma que si el defensor de la administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de 20 días para comunicar su parecer razonado a aquella, y el secretario judicial, previa audiencia del demandante, acordará lo procedente. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque aquí ha habido una discusión y ha habido un debate, porque si ese informe previo puede ser contradictorio o no con la consideración jurídica del informe previo y si se puede emitir tanto con legitimación activa como pasiva del ayuntamiento. Vamos a analizar que sobre este artículo 54.2, que analiza también la posición jurídica de ese letrado municipal que tiene una doble función, la del letrado, la del abogado genérico como externo, y la del propio funcionario sometido, como decía Ángela, muy acertadamente a la autorización previa para la toma de decisión, más que para la toma, sino para acordar o para plantear en el juzgado un allanamiento, una conciliación, etcétera. ¿Cómo se necesita una autorización previa del órgano? Pues claro, este artículo 54.2 en principio es genérico y no preveía absolutamente nada de autorizaciones, acuerdo del órgano que ha emitido o que ha decidido iniciar las acciones.
¿Esto qué genera? Pues generó 3 sentencias, o bueno, más que 3 sentencias, generó 2 sentencias. Una sentencia del TSJ del País Vasco de 2021. En el año 2023 se entiende que hay una cuestión de interés casacional, que es esa doble función del letrado. El letrado es municipal, sí, pero además es funcionario público. Debe estar sometido a esos principios y a esa jerarquía, independientemente de que muestre su parecer e informe de la manera más honesta y más justa o mejor o más profesional que lo estime. Y por último, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en casación, en unificación de doctrina, da unas instrucciones y determina un poco el régimen jurídico de este letrado, que también es funcionario y, como veremos, está sometido también a los principios de jerarquía. Traigo este tema porque creo que es de lo poquito que no se ha tratado ya con anterioridad en las ponencias que ya han tenido. Bueno, el origen de esta controversia judicial viene porque mediante un decreto de alcaldía se dictaron unas instrucciones para el desempeño de ese cometido por parte del Servicio de Asesoría Jurídica Municipal. La discrepancia era la diferente interpretación del artículo 54.2 y el origen es que en varios contenciosos administrativos los letrados de una asesoría jurídica de un ayuntamiento de Vizcaya, concretamente, solicitaron la suspensión del trámite de contestación a la demanda, primero sin comunicarlo previamente al ente judicial y segundo presentan su solicitud acompañando unas notas o unos informes en los que razonaban por qué entendían que debían solicitar la suspensión. El decreto de instrucciones decía que cuando se llegue a la consideración de la conveniencia de esa solicitud de suspensión del procedimiento, lo que deberá hacerse previamente es comunicar el parecer a los órganos y servicios municipales promotores del procedimiento en el que haya recaído la actuación municipal. De este modo, decía que la alcaldía o el concejal delegado debería, revisando previo los informes de los letrados de la asesoría jurídica municipal, debería revisarla y podrá autorizar al letrado la solicitud de suspensión del procedimiento o a garantizar la correspondiente defensa jurídica mediante, en su caso, la designación de letrados externos a la administración municipal. Para el último, para decir ya, por último, que la sentencia o la defensa de los letrados era que era una innovación. Es decir, que si la ley de la jurisdicción contencioso administrativa no preveía autorización, en ningún caso una instrucción municipal podría poner unos requisitos adicionales que no venían en la propia ley de la jurisdicción. Frente a este debate, hay una sentencia dictada en apelación que sí que consideraba que era una extralimitación por parte de la alcaldía y que incurría en la anulabilidad del artículo 48.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y además decía que no existían precedentes que permitieran algo como lo que estaba realizando ese decreto, que eran instrucciones, porque decía que los decretos de la Junta de Andalucía y de la Generalitat Valenciana, sí imponían elevar propuesta o consulta razonada en determinados casos, que algo que decía Ángela, allanamiento, conciliaciones, pero que aquí el decreto lo que impone es comunicar el parecer a la alcaldía exigiendo que estos autoricen la suspensión, la solicitud de suspensión, ¿no? Que la extralimitación era patente. Esto generó bastante controversia en dicho ayuntamiento y el Tribunal Supremo, hay un auto de 8 de junio del 23 que delimita que hay una cuestión que tiene interés casacional, que es: ¿existe subordinación jerárquica entre un ayuntamiento y los letrados pertenecientes al servicio de la asesoría jurídica municipal? Además, si es posible que un ayuntamiento pueda dictar una instrucción para que esos letrados puedan ejercitar una suspensión del procedimiento judicial. Pensemos que lo habían hecho y en 2 ocasiones mínimo habían solicitado la suspensión y el ayuntamiento se había enterado, los servicios correspondientes se habían enterado con posterioridad porque se habían incorporado unas notas en el momento de la remisión del expediente al órgano judicial. La sentencia 188 de 2024 del Tribunal Supremo, bastante reciente, extermina lo siguiente respecto a la cuestión casacional, ¿no?
dice, para las actuaciones contenciosas, dice, los letrados integrantes deben actuar conforme a las reglas del ejercicio de la abogacía y como funcionarios, además, debiendo desempeñar esas funciones con sujeción a los principios de actuación éticos de conducta y a los deberes. Y además, dice, pero el ayuntamiento al que defienden sí puede dictar instrucciones u órdenes de servicio. Y en la aplicación concreta al caso, dice que es así recurrido, que debe entenderse que esa exigencia de autorización previa que no innova el ordenamiento jurídico, que ese precepto, esa petición en concreto, que en concreto el defensor de la parte demandada que postula una resolución interlocutoria y de otro que ese defensor es funcionario sujeto a esas relaciones estatutarias y que se ha integrado. Y también dicen que se mueve en la lógica del allanamiento, puesto que si para el allanamiento sí se necesita y sí se requiere esa autorización, lo suyo propio es que para pedir la solicitud de suspensión también. Y estos serían los tres. Partiendo de esas premisas, ¿qué entiende la sala? Que en lo funcional la instrucción no innova ni merma las facultades, no hay innovación, que el artículo 54 fija un momento para la consulta sobre la prosperabilidad de la oposición, no quita para que el ayuntamiento ordene como una instrucción previa cómo debe hacerse. Y que este precepto lo que regula es una incidencia procedimental que se desenvuelve en la lógica del allanamiento. Esto, ¿qué está ocurriendo en nuestros actuales servicios jurídicos? ¿Qué es lo que he comentado previamente? Que es la realidad de lo que serían los municipios de más población, exceptuando Bilbao, que ya digo que es un municipio de gran población. ¿Qué ocurre? Pues que, por ejemplo, lo que he comentado previamente, que nos está pasando a nosotros, que cuando se persona un abogado externo, Advantius, que es la plataforma que usa el gobierno vasco, pues no nos permiten acceso al expediente, entonces no podemos saber. En segundo lugar, se están licitando continuamente los servicios de asesoría jurídica y defensa letrada. Se están licitando de una manera, digámoslo así, un poco adecuada. Es indubitado que esos servicios son servicios, un contrato de servicios, pudo haber sido en un momento dado entendido como un contrato privado, pero ya la doctrina y la propia transposición de la directiva determina que es un contrato de servicios que debe ser licitado como tal. Claro, ¿qué ocurre? Que en cierta manera, en muchos aspectos, se está buscando una figura que no sabría muy bien cómo definirlo, no es la más adecuada, que es la del contrato menor. Están proliferando los contratos menores. ¿Y cómo se sabe que están proliferando los contratos menores? Porque vas a la PLASC, que he ido buscándolo con los CPUs, que son los códigos de los contratos, que serían sobre un 700, eran un 750, un 700 y algo, luego lo veremos, y realmente aquí están, el 779 1100 y luego también hay un 779 500, que se ve que no hay volumen. Es decir, en la PLAS y en nuestro registro público de contratos se está comprobando que realmente hay muy poco volumen de contratación de esos servicios jurídicos y, curiosamente, en Vizcaya, donde la defensa letrada no está bien articulada por unos funcionarios públicos con una RPT y con unos puestos debidamente creados y provistos. Con esto, ¿qué es lo que, y con esto, lo que quiero abrir el debate es que cuando se están licitando estos servicios, claro, ¿cuáles van a ser los criterios de valoración? ¿Qué? Los juicios favorables. ¿Cuántos juicios has ganado? Pues claro, pues depende. Porque si son juicios de responsabilidad patrimonial, por ejemplo, en los que es clarísima que ha habido una extralimitación o que no está bien fundada la solicitud de responsabilidad, pues puedes tener 10, pero eso no te va a dar más calidad jurídica o mejor defensa procesal. ¿Cuáles? Los miembros de un bufete que tengan mayor titulación, eso en todo caso debería ser solvencia, no debería ser un criterio objetivo para valorar ese servicio. Entonces, es muy complicado a día de hoy, en muchos supuestos, es muy difícil llegar a decir cuál va a ser o cómo debería ser o cuál deberían ser esos criterios de valoración para los contratos. La Asociación de Letrados de las Entidades Locales, que se constituyó en 2016, cuyos fines sí eran
figura era mantener y sobre todo favorecer esa figura del letrado municipal, del letrado de la administración local como un letrado, como un profesional que va a defender a la administración local y que debe estar y que debe existir. Ellos defendían la existencia de un puesto de letrado en todos los municipios de más de 15.000 habitantes. A día de hoy, realmente, y es una lástima, no es real. No es real porque incluso en ayuntamientos, hablo de 30.000, 40.000 o más, aunque haya un letrado en la RPT como tal, realmente no está haciendo esa defensa letrada. Quiero decir, estamos en cierta manera dejando la defensa letrada, y yo creo que es una defensa muy importante, y yo creo que es una parte muy importante de nuestra actividad, la estamos dejando en manos privadas y sin un control real, que es lo que yo comentaba a debate. Es decir, vamos a pensar primero en si queremos esos letrados, qué límites tienen, y analizando ese artículo 54.2, a mí me parece muy interesante esa doble posición de abogado externo que, si me lo permiten entre ustedes, lo voy a decir, defiende todo, defiende todo. Le puede advertir al cliente, no lo veo viable, pero lo defiende, y del profesional de derecho que es letrado, que además debe advertir a su administración y le debe decir, señores, es que esto no es viable, es que todo lo que está haciendo es perjudicando a las arcas públicas porque nos está derivando hacia una litigiosidad con poco fundamento o con poco recorrido o poco recorrido en vía judicial. Esa dualidad que tiene el letrado, esa dualidad de funcionario público que debe defender y defiende con profesionalidad a la administración pública, pero que también debe manifestar de manera clara, de manera honesta, cuando la viabilidad procesal no es real. Y bueno, esto es en principio lo que quería comentar. Intentar cerrarlo. Voy a intentar cerrar. Y ya está. Ya está. Ya está. Bueno, pues entonces, ¿os parece que comencemos con la ronda de preguntas? Si puedes contestar, Ángela, la pregunta que te había hecho el compañero. Sí, perfecto. Pues sí, a ver, además he visto que habíais escrito ya varios también en el chat, he ido leyendo. Entonces, vamos a ver, hay un problema fundamental, yo creo, que hay que conseguir diferenciar lo que es la asesoría jurídica y los letrados respecto de los servicios que son realmente quienes deben de enviar el expediente. Porque nosotros, lo que es la utilización del Exnet, debería ser solo para los escritos de letrado. No acompañar el expediente más que cuando a su vez seamos demandantes nosotros, que es verdad que algunas veces lo somos, como las entradas en domicilio o algunos otros asuntos que somos demandantes. Cuando somos demandados, que generalmente es nuestra posición, yo creo que no deberíamos utilizar Lexnet. Es verdad que INSIDE tiene muchísimos problemas y se los da, es verdad, pero es que estamos hablando de una litigiosidad altísima. Nosotros, otros no tendréis tanta, afortunadamente, pero vamos, yo estoy hablando, en el Ayuntamiento de Madrid tenemos una media de 10.000 pleitos nuevos cada año, más lo que siguen vivos de los anteriores, claro, pero nuevos 10.000. O sea, no podría el personal de la asesoría hacerse cargo de, además, el envío del expediente más nuestra labor, ¿no? Como asesoría jurídica, sería imposible. ¿Qué pasa? Que hay jueces que efectivamente lo piden. Ya hemos visto cuál era el problema, que al juez, a su vez, no sabía diferenciar cuando él le llega a su sistema, aquí en Madrid, GESPRA, o no sé, en cada sitio creo que tienen uno, le aparecía junto y no sabía si le había llegado por INSIDE o por Lexnet. Entonces, muchas veces cuando no sabía, no lo tenía, ¿qué hacía? Nos requería a su vez a la asesoría jurídica y que se le cara y tal, y venga a insistir en que tenía que ser por Lexnet. Entonces, creo que ese es un problema que no está resuelto, desde luego. Eso está claro. Y efectivamente he visto que alguno decía que INSIDE es un dolor, totalmente de acuerdo. Y luego otro problema que tenemos con Lexnet, también, que no sé si a lo mejor os pasa a los demás, es que a Lexnet le han ampliado muchísimo la capacidad, lo cual fenomenal, pero luego, en cambio, nuestros propios sistemas no tienen esa capacidad. Y entonces nos llega una demanda
con su expediente, con tal, y la tenemos en un solo envío, nos descargamos, pero luego la tenemos que dividir y trocear en 2 o 3 partes porque nuestro correo no admite eso. Y a su vez tenemos que trocearlo, a los servicios les pasa igual y también les pasa, creo, respecto a INSIDE, que no tiene la capacidad necesaria muchas veces para el propio envío del expediente. Entonces, sí, un dolor, la verdad. Tenemos una pregunta de Antonio Riera. A ver, Antonio, ¿puedes tomar la palabra? A ver, Antonio, por favor. ¿Querías intervenir? ¿Que tienes la mano levantada? No sé. Antonio no interviene, ¿no? No le oigo. No. María Nieves, también a María Nieves Sabina. Antonio Riera no le va el micro, está intentando contestar, ¿vale? Que es compañero mío. Vale, bueno, pues entonces puede intervenir María Nieves Sabina, que también ha pedido intervenir. Vale, sí, no, yo solo quería comentar, más que preguntar, que digo, frente al procedimiento abreviado cuando es escrito, que realmente con el decreto de admisión llega ya la petición de la remisión del expediente y al mismo tiempo nuestro plazo para contestar. Entonces yo, después de la modificación legislativa, lo que hago es pedir que me amplíen ese plazo porque mi medio de prueba único no está todavía disponible, tampoco para mí. Entonces, la verdad es que me lo han admitido, esa motivación. Y luego, en cuanto a la remisión del Exnet, yo también creo que sería un atraso, pero realmente se podría remitir con la contestación a la demanda como una documentación adjunta si no se ha remitido todavía, porque claro, si se agota, si seguimos eso, nos solicitamos vista y se agota el tiempo para contestar, pues tendremos que aportar nuestro medio de prueba, digo yo. O sea, que bueno, que es verdad que a mí me parece que esto igual va a haber que modificarlo, porque, sí. Porque es un disparate, siendo el procedimiento abreviado escrito un procedimiento muy rápido que tiene sus ventajas, pero como estaba antes, no como está ahora. Y bueno, era simplemente comentar eso, que lo puse por el chat, pero no salía. No sé si quiere comentar algo respecto de esta estrategia procesal. Sí, efectivamente, no, me parece bien la estrategia. Efectivamente, presentar a su vez dentro de los 10 primeros días un escrito diciendo que necesitas ampliación de plazo porque en ese tiempo no puedes disponer. Por lo menos entre que te proveen ese escrito y te contestan que no, ya has ganado tiempo. Y si te contestan que sí, pues fenomenal, está claro. Pero por eso sí es que va a haber que ir viendo un poquito la práctica, cómo va llevando. A su vez, nosotros tenemos 34 juzgados de lo contencioso en Madrid y todos se rigen por la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, pero en la práctica cada uno tiene una. También es así. Bueno, yo creo que eso pasa en todas partes. Nosotros tenemos 4 y pasa lo mismo. Y además, si cambia la persona, pues cambia el criterio. Gracias. Efectivamente. Antonio, ¿quiere intervenir? A ver si ahora tienes sonido ya. No. ¿Quieren poner la pregunta en el chat y la leemos? La puedo leer yo. Es la opción que se me ocurre. A ver. He visto, está en el chat escrita una pregunta, si quieres voy contestando mientras te lo escriben, si te parece. Sí. Sí. Es que dices, Sandra. Tengo una pregunta para Ángela, esa de Sandra Nieto. Sí. Vale, ¿la leo yo? Mira, dice, tengo una pregunta para Ángela sobre el tema de la presentación anticipada de la prueba 10 días antes de la vista en las vistas del social.
Si no he entendido mal, sería conveniente indicar que no se dé traslado de la misma a la parte contraria. Exacto, sí. Eso para que no la tenga con los 10 días de anticipación a la celebración del juicio. Hay algunos juzgados de lo social que nos lo avisan, que la prueba tal, que si queremos que no se dé traslado, pero hay otros que no preguntan. Yo entiendo que es mejor avisárselo previamente, que no se dé traslado para, digamos, todavía tenerlo, la sorpresa del día del juicio todavía, que no con antelación, la verdad. Y luego, a ver, de acuerdo, gracias. Bueno, he visto también que preguntaban sobre los expedientes mercantiles. Si te parece, le contesto. Decía que si necesitábamos, claro. o sea, que si pedíamos acuerdo para el ejercicio de acciones. Si digo la verdad, nosotros no pedimos acuerdo nunca en los mercantiles, en todo lo demás sí. Consideramos que como nosotros tenemos la suerte en este sentido para la tramitación, que la agencia tributaria es un organismo autónomo. Entonces, tiene personalidad jurídica propia y como son ellos los que nos piden que nos personemos, nos mandan que tal empresa está en concurso y que nos tiene tales deudas y nos mandan el certificado de deudas y si es privilegiada no tal, nosotros nos personamos y entendemos que el habernos solicitado ya la personación en ese procedimiento mercantil es el acuerdo de ejercicio de acciones, como en ese procedimiento concursal. Entonces, si nosotros, según va yendo el procedimiento, vemos que efectivamente no nos han reconocido los créditos o que en el inventario de bienes no existe lo que debería o tal y presentamos demanda incidental, esa demanda incidental la hacemos sin acuerdo previo. Ya consideramos que tenemos la autorización. Sobre todo porque es que es imposible, si no, otro modo de tramitarlo, porque es que son miles de procedimientos concursales, la verdad, los que llevamos. Bueno. Vale, ¿queréis hacer alguna otra pregunta? ¿No? A ver. Vale, pues yo digo que parece que en principio estaría todo. No sé. Me parece que está todo contestado. Pues por mi parte, daros las gracias a las 3 ponentes y a los alumnos por participar en la sesión y deciros que ya sabéis que más adelante os informaremos de la recuperación de la clase con el profesor Salvador. Y nada, que muchas gracias a todos por estar ahí y que tengáis buena tarde. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.